ya empezamos con religiones, ya nos estamos metiendo en etnias, y en la que pues ya tienen su región autónoma. No hay que perder de vista el factor kurdo, que es un factor muy perturbador con sus fronteras, que son Siria, que son la misma Turquía, y ya no se diga Irán e Irak. Y en Siria se da al revés. Tenemos una minoría, que son los alawitas, alrededor del 10-15%, que gobiernan ese país desde hace 50 años, aunque el teórico del partido Baas, que gobernó tanto a Irak como a Siria, era un cristiano llamado Michel Aflaq. Pero hoy esta situación está variando, no hay cabida hoy para el laicismo, se los digo abiertamente. Los cristianos de Irak han sido perseguidos, había 1,5 millones, hoy nada más queda 500,000, son los grandes perdedores de la invasión de los cristianos de la OTAN, entre comillas, es decir, los cristianos de Oriente son los grandes perdedores por todo lo que han hecho los cristianos de la OTAN, que obviamente repercute todas sus acciones sobre ellos. Entonces tenemos también esa situación en la que el 75% en Siria son sunitas. Y obviamente esto también se refleja en la lucha que se está dando internamente. En realidad ese sería un análisis muy simplón. Detrás de ello, lo que estamos viendo es que hay una lucha muy compleja, muy poderosa, en la que la OTAN, como lo trató de hacer en Asia Central, lo hizo en los Balcanes y lo está intentando hacer también en el Cáucaso, en donde han sido repelidos, está tratando de penetrar en las fronteras de sus tres principales, ese es mi análisis personal, de sus tres principales competidores geoeconómicos, que son el RIC, que son Rusia, India y China. Rusia tiene un 20% de islámicos en la región del Cáucaso, sobre todo, y obviamente una derrota de Siria empezaría un efecto dominó que afectaría directamente los intereses de Irán, pero eso no se quedaría ahí. Ustedes saben que Irán es el segundo hoy exportador del petróleo a China, y ahí se seguiría este efecto dominó para precisamente someter a China. Y obviamente también a India, que ustedes saben que a pesar de las sanciones, ni India ni China han aceptado las sanciones de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Entonces, detrás de esto, de lo que vemos, que si entra Al Qaeda, que si están que hay una guerra civil o una guerra religiosa entre sunitas y chiitas, en realidad estamos detrás de una gran guerra geoeconómica que no se atreve a decir su nombre. Y yo diría entre el RIC y el viejo G7, que hoy se encuentra en una grave crisis. El problema no es menor, porque en cualquier momento, ustedes saben, Irán es frontera en el mar Caspio con Rusia. Esto lo han dicho los estrategas rusos, también lo analizan los estrategas chinos. Ustedes saben que una guerra de esa dimensión en Irán, con este acto unilateral que pretende hacer Israel de ir a bombardear las plantas nucleares, a pesar de que no se ha demostrado que están fabricando armas nucleares, pero esto también sucedió lo mismo, ¿No se puede poner acá también, en esta pantalla, por favor? O si no, me voy a tener que ir hasta allá. Bueno, entonces se teme, ustedes lo saben, cómo se dio en Irak, inventaron la coartada de las armas de destrucción masiva, que nunca existieron, pero eso no impidió, nadie pidió perdón ya, porque no se encontraron. Es decir, ellos tenían su agenda, necesitaban su coartada para la opinión pública estadounidense, y hoy obviamente, y la opinión pública europea, y hoy evidentemente pues no les salió la jugada, y debido a ello, a la derrota de Estados Unidos en Irak, podemos decir que desde 2004 empieza a cambiar el mundo, gracias al regreso de Rusia con los precios altos del petróleo, que hoy saben ya está a más de $130 el barril. Cuando estaba la guerra en Irak estaba alrededor de entre $20 y $30 el barril. Es decir, el mundo cambió dramáticamente. Y ahí, a mi juicio, inicia la declinación, para no decir la decadencia de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, yo creo que es peligroso lo que está sucediendo en la región. Creo que voy a tener que ir ahí para ver las diapositivas. Pero lo que sí les puedo resumir en esta parte, ahí ven ustedes, es un gran tablero de ajedrez,
porque además tenemos que ver a nivel global qué es lo que está sucediendo. Rusia tiene su único puerto en el mar Mediterráneo, lo tiene en el puerto de Tartus en Siria. Entonces no es tan sencillo el cambio de régimen que pretendía hacer la OTAN y los Estados Unidos en Siria, porque Rusia ya trazó sus líneas rojas en Siria. Esto es importante entenderlo. Y obviamente ellos están en búsqueda de una solución diplomática en esa región, pero lo que sí hay que entender es que si se cae Siria, vean nada más el caso de Libia. El caso de Libia, que no se ha seguido ya en los medios porque no conviene. No solamente se llevaron todas sus riquezas, sus reservas de divisas, se llevaron sus reservas de oro, sino que ya está prácticamente en un inicio de balcanización. Ese es el grave riesgo de las revoluciones en el mundo árabe. Están ante un grave riesgo de balcanizaciones. Ya Libia en estos momentos, la región de Benghazi está proclamando su autonomía, la región de Trípoli está gobernada, y escúchenlo bien, por Al-Qaeda, por un antiguo guerrillero que viene de Afganistán, y ustedes saben que en ese momento, como estaba contra la URSS, la CIA literalmente apoyaba a Al-Qaeda. Es más, yo cuando hablo de Al-Qaeda, muchas veces es mejor decirlo en español, Al-CIA. Es decir, ustedes, todo lo que hace Al-Qaeda no le beneficia en absoluto al mundo islámico. Le beneficia, curiosamente, en última instancia, a los Estados Unidos y a la OTAN. En resumen, obviamente que una guerra civil o guerra religiosa o guerra étnica en el mundo árabe no le beneficia a nadie de ellos. Al único que le puede beneficiar, ustedes saben es a quién. Ahora también no podemos perder la estructura del mundo árabe, que es muy similar al del mundo islámico, que en su mayoría, ustedes saben, no son árabes. La gran minoría hoy del mundo islámico son los árabes. Pero dentro del mundo árabe, que son alrededor de 350 millones de feligreses o de ciudadanos, el 85% son sunitas. El resto prácticamente son chiitas y otras minorías que ahorita no viene al caso citar. Entre ellos están los drusos, los cristianos, etcétera. Y dentro del mundo islámico también se da la misma situación. Es decir, el mundo islámico en su mayoría son sunitas en un 85%. El único país a mayoría chiita, casi absoluta, es Irán. Y obviamente con algunas mayorías relativas, como es en Líbano, en Bahrein, en Yemen están empatados, en Irak también es mayoría, pero el resto, por eso tienen ustedes la votación de la Liga Árabe, refleja una lucha religiosa entre sunitas y chiitas, lo cual sería un desastre. Nada más recuerden ustedes las guerras religiosas antes de 1648 en el mundo europeo. Pero obviamente a alguien le conviene, alguien apuesta también al alza del petróleo, ya todas las corredurías desde ahora tienen sus bets, como les llaman, sus apuestas, ya muy bien dirigidas. Yo les pudiera decir, y ya con esto concluyo, Estados Unidos deja hacer con el derrocamiento de sus aliados. Incluso un grave error de Gaddafi fue haberse ido a acostar con el enemigo. Acuérdense cuando lo reciben hasta en los Campos Elíseos, con sus tiendas de campaña. Luego, el peor error fue haber entregado el Banco Central, precisamente a uno de los neoliberales, para que vean ustedes, a uno de los neoliberales que había sido formado en la City, allá en la plaza financiera de Londres. Y ahí él mismo lo dice en una entrevista al Financial Times, es cuestión de meses para que se caiga el régimen. Pues sí, si ustedes se entregan, porque hoy el mundo, el verdadero poder es financierista. Si se domina el mundo financiero, ya dominan todo lo demás, porque es con lo que se controla la economía y todos los otros rubros subsecuentes. De ahí la gran importancia de la cumbre que se va a realizar la semana entrante de los BRICS en Nueva Delhi, que por primera vez en su cuarta cumbre se atreven a formular una nueva política financiera que puede trastocar el orden imperante, que ustedes saben está en manos de la dupla anglosajona y está controlada por el sionismo financierista Hassan. Entonces, aquí yo dejaría la parte del mundo árabe, pero hay que reconocer también
que han sabido redireccionar, es decir, con la mano en la cintura Estados Unidos en Egipto, que es el país que hay que seguir más que a otros, porque es donde está la gran mayoría de los habitantes del mundo árabe, y además es el centro cultural por antonomasia de esa región. Vean cómo con la mano en la cintura dejan que se caiga su aliado Mubarak, porque ya no les sirve, y ahora apuestan a la llegada de un presidente de la cofradía de los hermanos musulmanes, que se está manejando que son moderados en relación a los salafistas, que serían los fundamentalistas y quienes supuestamente alimentan a las huestes de Al-Qaeda. En resumen, ya final de esta parte, les diría cómo es la correlación de fuerzas geopolíticas. Tenemos, Irán es la gran triunfadora debido a la derrota de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán, sin disparar una sola bala. Es decir, se aprovechan de la derrota de Estados Unidos. Turquía, Irán, que es una potencia chiita. Turquía es la otra gran triunfadora también, que es una potencia sunita y que ustedes saben pertenece a la OTAN. Egipto era la gran potencia del mundo árabe, es la última que queda, porque es la 10ª potencia militar en el ranking mundial, pero ahora tiene que resolver sus propios problemas. Pero sigue siendo la primera potencia, nos guste o no, en el mundo árabe desde el punto de vista militar. Y obviamente Arabia Saudita, que tiene las mayores reservas de petróleo en la región y además tiene pues grandes cantidades de reservas de divisas. Esa sería la correlación de fuerzas y obviamente todo lo que suceda tiene que ver mucho con el acoplamiento, el desacoplamiento de estas grandes potencias, que a su vez dependen de las 3 grandes potencias hoy en juego que están en la región, globales, que son Estados Unidos, que son Rusia y que es China, que por primera vez China, y eso es otro dato muy importante, porque ahorita estamos viviendo tiempos, como dirían los británicos, interesting times indeed, tiempos muy interesantes en los que China sale por primera vez incluso a mediar en el caso de Irán y de Siria. Es decir, nunca se había visto que China, desde su muralla, su ostracismo al que se había recluido, salga con esa enjundia diplomática, incluso corriendo riesgos, porque ustedes saben, entra en un avispero que es esta cuestión de chiitas, sunitas, etnias, etc. Pero a mi juicio yo creo que lo han hecho bastante bien, igual que Rusia. Bueno, dicho esto, ya pasamos a la parte, todos nos vamos a comer todo esto. Nos vamos a la parte de los BRICS, que a mi juicio esa es la parte medular. La siguiente, por favor. Bueno, vean, este mapa es importante, vean. Así se hizo en 1916 el trazado del Medio Oriente, con el famoso plan británico-francés de Sykes-Picot. Sykes, británico, y Picot, el francés. Y así lo trazaron. Incluso dice Churchill en sus memorias que después de unos buenos drinks de coñacs, hizo el trazado del Medio Oriente. Por eso está tan borracha esa zona, ¿no? Pues obviamente. La siguiente, por favor. Sí, porque hay muchas contradicciones y muchos traslapes. Bueno, aquí ya lo dijimos, vayámonos más rápido. Bueno, Qatar sí, se los quiero poner. Vean, es una península diminuta, mide 11,000 kilómetros cuadrados, tiene un per cápita de $100,000, ya está en 100,000, este es 98. Tiene habitantes 1.7 millones y la población autóctona es del 15%. El resto son trabajadores, que ahí tienen una bomba de tiempo porque remember Espartaco, ¿no? Bueno, y vean ustedes cómo Qatar aquí tiene una zona de gas que comparte con Irán. Es el famoso Golfo Pérsico y ustedes saben que aquí cualquier situación pues puede llevar el precio del petróleo a las nubes.